Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares como todos los días sábado. Esta noche vamos a conversar sobre un tema a futuro, pero un tema muy importante de Guatemala, las reformas que el Estado de Guatemala necesita. Y para eso vamos a conversar con Mario Fuentes de Starac. Él es analista, es abogado, constitucionalista y ha tenido algunas experiencias sobre las cuales vamos a conversar en este tema. Mario, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Enfoque. En abril de este año empieza un movimiento ciudadano muy fuerte que inicialmente, obviamente, se enfoca en el tema anticorrupción, luego se amplía un poco los reclamos, se pide la cabeza de la renuncia de la vicepresidenta, la renuncia del presidente, cosas que se obtienen a través del tiempo y de las manifestaciones, pero indudablemente también empieza a darse y a notarse un clamor por un cambio del Estado, del sistema de partidos políticos, de un sistema que ha permitido que el Ejecutivo y el Legislativo se corrompan, etcétera, etcétera. Eso es tarea pendiente porque obviamente las elecciones no han sido una solución para eso todavía. Tenemos que ver cómo vamos a progresar en esto. Tú estuviste involucrado, recuerdo yo, en la administración del presidente Óscar Berché y luego con la administración de Otto Pérez en algunas iniciativas que finalmente los gobiernos no pusieron para reformar el Estado. ¿Se percibía ya esta situación que estamos viviendo ahora? Gonzalo, sin duda, el fortalecimiento institucional es una tarea pendiente en Guatemala. Desde la apertura política de los años 80, el enfoque fundamental fue al tema propiamente de la democracia política, o sea, lo que eran elecciones limpias, una autoridad electoral independiente, incluso el tema de derechos humanos, ¿verdad? Fortalecer todo el tema de derechos humanos. Pero lo que es propiamente el Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones, quedó como una tarea pendiente. De suerte pues que en el año 2003, después de que ya habíamos pasado de todo el tema del Serranazo, se pensó, yo lo planteé como una opción, en esa época era el proyecto de Óscar Berché, un proceso de institucionalización de la reforma del Estado, ¿verdad? O sea, iniciar, ¿verdad? Instituir un proceso de reforma del Estado. Incluso se creó una comisión, ¿verdad? Se llamaba la Comisión de Reforma Política e Institucional del Estado. Y entonces la idea era crear una especie de instancia permanente que empezara a trabajar de manera continua en los procesos de ajuste del proceso democrático republicano. Y de fortalecer cada las y de ir fortaleciendo las distintas instituciones, sobre todo las instituciones del sector justicia, reformar el sistema de partidos políticos, el sistema electoral, incorporar, digamos, las convenciones contra la corrupción, digamos, a través de leyes que tuvieran... Incluso esa comisión después se fusionó con la Comisión de Transparencia y se impulsó por primera vez la ley anticorrupción, que finalmente fue aprobada en esta legislatura, pero imagínate cuántos años tardó para que se aprobara esa ley anticorrupción. Entonces, pues la idea, ¿verdad?, era que precisamente se fueran dando esos ajustes de manera paulatina y que no tuviéramos que tener esos sobresaltos. Que ahora parece que es importantísimo que tengamos uno que sí nos marque un cambio radical. Entonces, independientemente de quién sea, digamos, el futuro gobernante, hay que instituir un proceso de reforma del Estado. Y que genere los consensos necesarios para hacer reformas al sistema de justicia, hacer reformas al sistema electoral y de partidos políticos, al sistema de contrataciones del Estado, al sistema de control del Estado, todo el sistema de servicios, del servicio público, el servicio civil, todo el tema de burocracia, los pactos colectivos de condiciones de trabajo en el sector público. En fin, hay una gran cantidad de cosas que tienen que impulsarse forzosamente. Ya ahorita la sociedad ya está harta, ¿verdad?, de la politiquería, está harta de la democracia electorera y quiere verdaderamente pasar a un verdadero Estado de Derecho, ¿verdad? La CICIG está contribuyendo de una manera decisiva en esta cuestión. Así que yo creo que es un gran momento para instituir un proceso de reforma del Estado.
Mario, acabamos de tener elecciones, apenas estamos iniciando el proceso de la segunda ronda electoral con dos ya candidatos definidos, Sandra Torres y Jimmy Morales, pero obviamente hay una sensación, nosotros en Crónica lo dijimos, las elecciones no son la solución a todos estos problemas que estamos hablando, pero para la población es muy difícil porque mucha gente cree que el acudir a votar, el haber elegido o el estar a punto de elegir a un gobernante es como la solución del problema y es apenas un inicio de un proceso democrático, de un proceso de gobierno, pero no necesariamente tiene que ver con las grandes soluciones. Pero indudablemente, Gonzalo, el sufragio es ley. Decía José Martí, ¿verdad?, que cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio. Entonces, los cambios se van a dar a través del sufragio, ¿verdad? La población está dando un claro mensaje a través de la votación. Este movimiento ciudadano debe mantenerse latente. Debe mantenerse latente, porque no solo es cuestión de ir a votar, sino que hay que velar precisamente porque se mantenga el orden constitucional, porque se mantenga, digamos, el proceso político, que los cambios se impulsen, ¿verdad? No podemos seguir con este gatopardismo, ¿verdad?, de que todo cambie para que nada cambie, ¿verdad? Mario, no sé si tu percepción es la misma, pero digamos en la primera etapa de la campaña electoral inicial de la primera vuelta, se vio un poco más de lo mismo. Por supuesto que hubo algunos mensajes en contra de la corrupción de algunos candidatos, ninguno muy fuerte ni consistente, pero en el fondo pareciera como que los candidatos, los políticos siguen pensando que lo que tienen que venderle al electorado es más salud, mejor seguridad, mejor educación, cosas que necesariamente no se van a ver. Y este debate sobre una reforma institucional no se ve en el fondo. ¿Y qué es más importante? Mantener el statu quo y atender de la misma manera que se ha atendido ahora educación, salud, seguridad, o que reformemos el Estado y que empecemos a buscar soluciones de fondo y de largo plazo. Es que, Gonzalo, digamos, los servicios públicos no solo abarcan el tema de justicia, de seguridad, sino que también está la educación, la salud, está la nutrición, está el transporte, está la vivienda, pero que si son no rezagos. Los estados, pero si no reformamos el Estado para que verdaderamente haya una eficacia fiscal, es decir, que haya una calidad de gasto público y que se traduzca en un mejoramiento sustancial de los servicios públicos, pues definitivamente vamos a seguir en este marasmo, en esta situación en este lodazal en que nos encontramos en esa. Si los políticos no quieren entender que ellos tienen que reaccionar ante las necesidades, ante los requerimientos, ante las grandes demandas de la población, de la sociedad, pues definitivamente van a pasar a la historia, van a pasar a los basureros de la historia. Y vamos a seguir lo mismo como sociedad. Van a surgir nuevos liderazgos, Gonzalo. O sea, ellos no van a representar a la sociedad, van a surgir nuevos liderazgos que yo espero que sean los jóvenes, que se están incorporando de una manera decisiva en el proceso político, ¿verdad? Que ellos sean los que abanderen este proceso de cambios. Los cambios se van a tener que dar y si la actual clase política no responde a esos lineamientos, va a ser superada y va a ser votada por completo y sustituida por nuevos líderes. Vamos a ir al primer corte comercial de Enfoque esta noche y volvemos inmediatamente con más de este tema apasionante, de este tema importante y trascendental que es la reforma que el Estado de Guatemala necesita para poder encontrar una democracia que dé las respuestas que la sociedad y el pueblo están necesitando.
Estamos de vuelta con Enfoque. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua con revista Crónica. Esta noche conversamos con Mario Fuentes de Starac sobre las reformas que el Estado de Guatemala necesita, sobre los pasos que hay que dar para que finalmente nuestra democracia vaya dando las respuestas que la población necesita. Mario, en esas dos iniciativas, en esos dos proyectos en los cuales estuviste involucrado, ¿por qué no prosperaron? O sea, porque esto demuestra un poco la falta de voluntad política que muchas veces vemos en el país, que impiden esos progresos, que impiden que estas reformas se puedan ir dando y que entonces ahora lleguemos a una crisis. Mira, precisamente falta de voluntad política. En el gobierno de Óscar Berché, ¿verdad? Si bien se creó esta comisión de reforma política e institucional, simple y sencillamente los políticos desde el Congreso, el mismo Ejecutivo, bloquearon esta reforma, precisamente porque lo que les interesaba es el clientelismo político, el sistema de acarreos y mantener ese statu quo de los programas clientelares y que nadie fiscalice los fondos sociales, los fideicomisos, las ONGs, en fin, toda esta amalgama, ¿verdad?, que conforma el sistema paralelo de gasto público, que se mantuviera precisamente para fines eminentemente electoreros. Entonces, y lo mismo ocurrió, digamos, a principios del gobierno de Otto Pérez, que empezó con los tambores de una reforma constitucional, etcétera, que al final, Gonzalo, yo me siento defraudado porque yo creo que no había verdadera voluntad política. Yo creo que era nada más como una cortina de humo para hacer otro tipo de cosas. Y entonces se dejó otra vez eso en el tintero. Pero ahora la población lo está reclamando. ¿Verdad? Ya no podemos seguir así. La CICIG no es permanente, la CICIG es temporal. Y Dios guarde que sea permanente también. Imagínate un ente internacional totalmente incrustado artificialmente en las instituciones guatemaltecas. No, vienen a fortalecer esas instituciones, a coadyuvar en el fortalecimiento de esas instituciones. Pero la construcción de la institucionalidad nos corresponde a nosotros. A los guatemaltecos, y tenemos que trabajar en función de eso. Entonces, no hay como instituir un proceso de reforma del Estado que goce de toda la representatividad y todos los consensos, una especie como de consejo de Estado que empiece a impulsar estas reformas que la población está esperando ansiosamente. Mario, el Congreso de la República tiene en este momento en discusión una reforma a la ley de partidos políticos, una reforma a la ley de compras y contrataciones, una reforma a la ley del servicio civil. Será, desde mi punto de vista, obviamente es que no es este Congreso el que debe reformar esas leyes y que no necesariamente son las reformas que ellos están planteando, porque es una clase política que no tiene la calidad moral para hacerlo. ¿Debe ser este Congreso el que apruebe esas leyes o debiera haber una iniciativa externa? En Crónica estamos proponiendo específicamente que este gobierno, que es de transición, pueda crear comisiones de trabajo específicamente en cada una de estas tres materias y que presente finalmente para la próxima legislatura las iniciativas que se las entregue al próximo gobierno constitucional y democráticamente electo, para que sea una iniciativa de ese Ejecutivo para que el Congreso las apruebe. ¿Qué es mejor, que las apruebe este Congreso o que sea un proyecto nuevo y que se reforme de fondo estas tres leyes que son tan importantes para esa reforma del Estado de la que hemos hablado? Gonzalo, yo creo que el estar sacando leyes a la carrera, eso es lo peor que le puede pasar al país. O sea, siempre que han hecho leyes a la carrera, esto de la reforma de la ley electoral de partidos políticos, tú recuerdas que el año 2004 se hizo una reforma que era totalmente contraproducente, después se tuvo que hacer una contrarreforma para enmendar, y las dos. Entonces yo creo que eso de sacar leyes a la carrera no sirve. Yo creo que debe existir una instancia que esté, digamos, presidida por los órganos que tienen iniciativa de ley. ¿Cuáles son los órganos que tienen iniciativa de ley? En la Constitución están la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el organismo ejecutivo, la Universidad de San Carlos, tienen iniciativa de ley. Entonces, ellos deben de integrar esta instancia que genere consensos alrededor de la sociedad. Por eso te digo, una especie como de Consejo de Estado en función de una reforma del Estado. Eso es lo que debe, digamos, impulsarse. Y que esta instancia presente los proyectos correspondientes al Congreso de la República, que es el que finalmente debe discutirlos y aprobarlos. ¿Verdad? No, o sea, no debe ser el mismo Congreso
el que esté generando, digamos, esas mesas de trabajo. Porque aunque sea un nuevo Congreso, el que asuma el 14 de enero del 2016, todos sabemos que hay poco menos de la mitad, pero hay una gran cantidad de diputados que son del mismo esquema de clase política, para señalarlos, de clase política que ha sido la que ha promovido esa corrupción del sistema. Sí, pues no hay como los proyectos consensuados, ¿verdad? Entonces va a presionar sobre la clase política. Pero digamos, mira esta reforma, este proyecto de reformas que presentó el Tribunal Supremo Electoral a la carrera. Vinieron los diputados y adoptaron las reformas que quisieron, metieron otras, mutilaron otras, y al final es un proyecto que va ahí, que no goza de ningún tipo de consenso. La ciudadanía lo desconoce. Hay que aprobar una reforma. No, eso de que hay que aprobar una reforma. ¿Cuál reforma? Así es. ¿Cuáles son las reformas que van ahí incluidas? Hay unas cosas ahí espantosas. Por ejemplo, que el padrón electoral queda en manos del RENAP. Eso viola la Constitución de la República, bueno, lesiona la autonomía del Tribunal Supremo Electoral. Les incrementa los ingresos a través del financiamiento público, que tiene un concepto correcto, pero permite el financiamiento privado que sigue siendo espurio, y aparte no crea una fiscalización correcta de todo ese dinero que van a recibir los políticos. Así que, por un lado, con una mano pueden seguir recibiendo abajo los mismos financistas que hasta ahora corrompieron al partido, pero por el otro lado, el Estado, todos los guatemaltecos vamos a pagarles plata para que sigan haciendo lo mismo. Y queremos la democratización real de los partidos a lo interno. Las elecciones primarias no están reconocidas dentro de las elecciones primarias, son precisamente la democratización interna de los partidos. Los comités cívicos electorales puedan postular candidatos a diputados. Por ejemplo, si se piensa en una Asamblea Nacional Constituyente, Dios guarde con la actual partidocracia. Necesitamos otro tipo de participación ciudadana real, ¿verdad? Que participe la ciudadanía. Esa es la democracia participativa, para que precisamente existan otro tipo de representantes, genuinos representantes del pueblo en una asamblea constituyente, si es que eventualmente se daría, que por cierto uno de los candidatos presidenciales está hablando precisamente de una asamblea nacional constituyente. Sí, es complicado también el tema, porque debemos tener mucho cuidado para no caer en situaciones como las que han vivido Ecuador, Venezuela, en donde reformas constitucionales a dedo terminan complicadas. Vamos a ir al último corte comercial de Enfoque esta noche y volvemos con la parte final de esta entrevista y con algunas conclusiones para que todos juntos, los guatemaltecos, vayamos formándonos una opinión y teniendo una conclusión de qué es lo que el país necesita y hacia dónde es donde debe caminar este movimiento ciudadano que ha empezado, este movimiento político que existe, hacia dónde va nuestra democracia. Estamos de vuelta con la última parte de Enfoque. Esta noche conversamos con Mario Fuentes de Starac sobre el tema de la reforma del Estado. Mario, este gobierno es un gobierno de transición. Es difícil exigirle o pensar que va a tener resultados importantes y contundentes, pero sí podría hacer algunos avances y sí podría trabajar en dejar un legado precisamente para que no hacer las reformas, pero avanzar en esas reformas que se están necesitando. Podría ser, Gonzalo. El problema es que ya el proceso electoral está a la mitad.
Yo diría que con la primera encuesta formal que salga, el presidente actual va a perder totalmente ya su autoridad, digamos, y ya va a empezarse a enfocar todo hacia el nuevo, y la transición y después el 25 de octubre viene la elección, ya los siguientes 2 meses y medio van a ser prácticamente de entrega del poder. Yo creo que no es bueno, pero sería un buen legado lo que tú decías al principio, Mario. Por ejemplo, que el Ejecutivo tuviera simplemente la iniciativa de convocar a todos los entes que pueden hacer iniciativa eso de ley. Y ahí principiar ese proceso y que entonces ese continúe paralelamente. Podría ser. No tiene por qué ser necesariamente el Ejecutivo el que lo empuje, pero sí el de donde surja esa iniciativa de liderazgo. No sacar leyes a la carrera, sino que por lo menos crear ya esa instancia que permita precisamente impulsar ese proceso de reforma del Estado. Y la sociedad, la sociedad civil, ese movimiento ciudadano, ¿cómo podría empujar o cómo podría participar en este proceso de reforma del Estado? Porque obviamente eso es lo que todos los guatemaltecos queremos, que esta corrupción que se dio, que este fallido sistema de partidos políticos cambie, lo veamos y que se convierta en una realidad. Esa instancia debe convocar a todas las fuerzas vivas del país, pero para que participen y generemos los consensos. Aquí debe haber más diálogo, debe haber más participación, debe haber más interacción. Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía cuando va a manifestar a los parques en toda la República. Está pidiendo participar, salen con rótulos y dicen nosotros queremos esto, con ideas, no solo son mensajes, son ideas que están diciendo, miren, queremos que se haga tal cosa. Entonces, tiene que haber un cauce, ¿verdad?, hacia precisamente esa participación. Y entonces esta instancia, ¿verdad?, podría ser precisamente un foro de máximo debate, de discusión, de información, en donde se impulse este proceso. Yo creo que eso es vital, es fundamental que incorporemos a esta sociedad en estos procesos de reforma del Estado. Mario, ¿y cuál sería lo que cabría esperar y cuál es lo que debemos exigir de la clase política? Porque a mí la impresión que me da es que finalmente la clase política, en términos generales, no ha entendido la necesidad de esos cambios. Obviamente, por un lado, porque no le conviene, pero tampoco han respondido a ese clamor popular, sino que lo que hicieron fue esas mesas del Congreso, que en realidad eran distractores del movimiento ciudadano. Pero ¿cuál debería ser la actitud de la clase política en este momento? Porque ellos deberían aceptar esa necesidad de cambio que existe, que no es de reforma, sino casi de un cambio de fondo. Sí, pero mira, la clase política responde al gatopardismo, ¿verdad?, de que el enfoque es de que se impulsen cambios para que nada cambie. Ese es como que para mantener a la gente como entretenida, ¿verdad? Tú lo has dicho exactamente, ¿verdad? Todas esas mesas en el Congreso fueron para desviar precisamente todo el clamor popular que se estaba viviendo. Entonces, no es cuestión nada más de hacer planteamientos demagógicos, sino que debe existir un proceso serio, responsable y participativo, en donde se impulse una verdadera reforma del Estado, que nos lleve a la consolidación de un sistema de justicia totalmente vertebrado, legítimo, y además nos permita tener un Estado de Derecho, gozar de un Estado de Derecho, en donde el imperio de la ley se haga valer en todos los confines del territorio nacional. Mario, ahora voy a tomar una parte que mencionaste anteriormente y sería la parte final de esta entrevista, el liderazgo. Ese movimiento ciudadano surge con mucha fuerza sin tener un liderazgo marcado. Al contrario, hay muchos esfuerzos que se suman a través de las redes sociales, etcétera, pero no hay liderazgos particulares. Finalmente, durante el proceso empiezan a surgir esos liderazgos, pero es evidente que se necesita que se fortalezcan los liderazgos, porque cualquier movimiento siempre requiere de líderes.
¿Cuál sería el llamado, no solo para los jóvenes, para cualquiera, pero que cómo podríamos promover o cómo se podría promover, porque no tenemos que ser nosotros los que promovamos, cómo se podría promover el surgimiento de liderazgos en el país? Gonzalo, lo estamos viendo en las redes sociales, se están repartiendo smartphones en todo el país. Y la gente está participando. Tú y yo estamos teniendo la oportunidad de ver cómo la gente participa, hace críticas, hace cuestionamientos, hace propuestas en todo el país. Por supuesto, la generación de políticos, ¿verdad? Nuestra, por decirte algo, esa generación de políticos ya está prácticamente en la puerta de salida. Ahorita tiene que entrar una nueva generación. Hombres y mujeres de 30, 40 años tienen que incorporarse forzosamente, y los hay. Pero digamos, claro, esta cerrazón que ha habido, este financiamiento político perverso, ¿verdad? Que a todo el mundo lo intimida, decir, bueno, yo voy a participar, pero no tengo 90 millones o 150 millones para poder hacer una campaña electoral. Bueno, eso es lo que se le está diciendo, no, basta, ¿verdad? Y entonces, cuando eso verdaderamente cambie, van a incorporarse. Yo estoy seguro, yo soy un profesor universitario de 30 años, estoy seguro que todos mis alumnos de 30, 40 años están dispuestos a participar fervientemente y van a ir asumiendo los roles que la nación necesita. Gracias, Mario, gracias por tu participación, gracias a ustedes también. Yo quisiera concluir con algunos señalamientos importantes y puntuales. Evidentemente, el Estado de Guatemala necesita una reforma profunda. Hay leyes fundamentales que deben ser cambiadas, algunas totalmente, como la ley electoral y de partidos políticos, que no basta con una simple reforma, sino que hay que hacer cambios de fondo y posiblemente se requiera de una nueva ley, que no podemos esperar más tiempo ni dejar en manos de los propios políticos que estas reformas se lleven a cabo. Deben ser esas instancias que tienen el poder de presentar iniciativas de ley, debe ser la sociedad civil tomada en cuenta, deben ser todas las instituciones, tanques de pensamiento, expertos, etcétera, quienes planteen la serie de cambios que el Estado necesita. Ese sería un aporte que se podría entregar muy pronto y que el nuevo gobierno, la nueva administración a partir del 14 de enero debiera tomar como una tarea para aprobar, y que el Congreso de la República, el nuevo Congreso de la República, comprenda que lo que tiene que hacer es responder a los intereses de aquellos que los eligieron en estas elecciones. Muchas gracias por su atención. Volvemos con Enfoque el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Que Dios bendiga a Guatemala.